1848. Plantación El Paraíso, Cuba. Una joven esclava de 19 años es humillada públicamente ante toda la hacienda por su amo, don Carlos Mendoza, el hacendado más temido de Santiago. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera él mismo, es que esa humillación sería el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de cientos de personas. Esta es la historia real de Esperanza Luz Santos, la mujer que convirtió el corazón más duro de Cuba en la fuerza de liberación más poderosa de su época. Una historia de amor que rompió cadenas, destruyó prejuicios y demostró que el amor verdadero puede transformar incluso a los opresores más crueles. 19 años, nacida en la plantación El Paraíso, hija de esclavos domésticos que murieron de fiebre amarilla cuando tenía 12 años. A diferencia de otras esclavas, Esperanza poseía una belleza etérea que combinaba rasgos africanos con herencia europea: piel canela dorada, ojos color miel, cabello rizado que brillaba como seda bajo el sol. Pero lo que realmente la distinguía era su inteligencia excepcional y su espíritu indomable. Educada secretamente por la anterior ama de llaves, doña Remedios, una española liberal que había sido despedida por enseñar a leer a los esclavos, Esperanza sabía leer, escribir y hablaba un español perfecto. Sin embargo, mantenía estas habilidades en secreto, fingiendo ser una esclava común para evitar castigos. Su verdadero tesoro era una pequeña colección de libros escondidos bajo las tablas de su cabaña, poesías de Lope de Vega, fragmentos de Cervantes y hasta algunos escritos abolicionistas que doña Remedios le había dejado antes de partir. Don Carlos Mendoza, 34 años, viudo, heredero de la plantación más próspera de la región oriental de Cuba. Criado en España hasta los 18 años, había regresado a Cuba ya formado por la aristocracia peninsular más conservadora. La muerte de su joven esposa, Isabela, 3 años atrás en el parto de su primer hijo, que también murió, había convertido su corazón en piedra. Culpaba a Cuba, a los esclavos, a Dios mismo por sus pérdidas, y había desarrollado una reputación de crueldad que lo precedía por toda la región. Era un hombre imponente, alto, de complexión atlética mantenida por años de equitación, cabello negro azabache con algunas canas prematuras en las sienes, y ojos verdes que podían ser tiernos o glaciales según su humor. Vestía siempre de negro, como si estuviera en luto permanente, y llevaba constantemente un bastón con empuñadura de plata que usaba más para intimidad que por necesidad. El mundo de 1848, Cuba vivía el apogeo de la industria azucarera, pero también los primeros vientos abolicionistas que llegaban desde Europa y Estados Unidos. Las plantaciones eran pequeños imperios donde los hacendados tenían poder absoluto de vida y muerte sobre cientos de almas. La plantación El Paraíso tenía 400 esclavos trabajando en los campos de caña, 50 en la casa grande y talleres, y había sido construida como una fortaleza autosuficiente con su propia capilla, hospital, talleres de carpintería, herrería y hasta una pequeña escuela para los hijos de los mayorales blancos. La tensión social era palpable. Las revueltas de esclavos se sucedían cada pocos meses en diferentes regiones, las autoridades españolas aumentaban la represión, y los hacendados vivían en constante temor a perder sus fortunas y sus vidas. En este contexto explosivo, el amor entre una esclava y su amo no solo era inconcebible, sino potencialmente mortal para ambos. El 15 de abril de 1848 amaneció como cualquier otro día en la plantación, pero el destino tenía otros planes. Don Carlos había recibido la visita de 3 hacendados vecinos para discutir la compra conjunta de nuevos esclavos llegados de África. Para impresionar a sus invitados, decidió hacer una demostración de disciplina y orden en su propiedad. Esperanza trabajaba en los jardines de la casa grande, podando los rosales que doña Isabela había plantado antes de morir. Era una tarea que le habían asignado porque tenía manos delicadas y no dañaba las flores. Sin embargo, esa mañana, mientras se concentraba en su trabajo, no notó que don Carlos y sus invitados se acercaban por el sendero principal. «Tú, negra», gritó don Carlos con voz autoritaria. «Ven acá inmediatamente». Esperanza se sobresaltó, dejando caer las tijeras de podar, que al caer cortaron accidentalmente varios capullos de rosas blancas que estaban a punto de florecer. El sonido de las tijeras golpeando las piedras del sendero resonó como un disparo en el silencio matutino. Los ojos de don Carlos se encendieron de furia. Esas rosas blancas eran las favoritas de su difunta esposa, y verlas caer le desató una ira que había mantenido contenida durante meses. «Mira lo que has hecho, animal estúpido», rugió,
mientras los invitados observaban expectantes. Has destruido las rosas de mi esposa. Sin previo aviso, don Carlos alzó su bastón y golpeó a Esperanza en el hombro, haciéndola caer al suelo. Esto es lo que pasa cuando los esclavos no conocen su lugar, continuó gritando, más para sus invitados que para ella. En mi plantación no toleramos la negligencia. Esperanza, con el hombro palpitante de dolor, se mantuvo en el suelo con la cabeza baja, pero sus ojos brillaron con una dignidad que don Carlos notó de inmediato. No suplicó, no lloró, no se humilló como esperaba. Simplemente se levantó lentamente, recogió las tijeras y las rosas caídas, y con voz clara y firme dijo: «Perdóneme, señor. Las rosas volverán a florecer. Las plantas de doña Isabela son fuertes, como su memoria». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Ninguna esclava había osado jamás hablar de Isabela, y mucho menos con tal elegancia y compasión. Don Carlos sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de furia, admiración. ¿Cómo se atrevía esa esclava a hablar con tal dignidad después de haber sido golpeada? «Bébensela. 5 latigazos por insolente», ordenó, pero su voz había perdido la fuerza inicial. Mientras Esperanza era llevada hacia el patio de castigos, don Carlos no pudo dejar de pensar en sus ojos dorados y en la extraña paz que había sentido al escuchar el nombre de Isabela pronunciado con tanto respeto. El primer momento de humanización entre ambos. Esa noche, don Carlos no pudo dormir. La imagen de Esperanza recibiendo los latigazos, sin emitir un solo gemido, se había grabado en su mente. Había visto a hombres fuertes rogar piedad por menos castigo, pero ella había soportado cada golpe con una dignidad que lo perturbaba profundamente. A las 3 de la madrugada, se levantó y caminó hasta los jardines, donde las rosas cortadas yacían esparcidas sobre las piedras del sendero. Para su sorpresa, alguien las había recogido y colocado en pequeños jarrones con agua, formando un altar improvisado alrededor del banco favorito de Isabela. «¿Quién hizo esto?», murmuró para sí mismo, aunque intuitivamente conocía la respuesta. Se acercó al altar y encontró una nota escrita en perfecto español: «Para doña Isabela, que amaba estas rosas como yo amo la esperanza de verlas florecer nuevamente. Una humilde servidora que nunca la conoció pero respeta su memoria». Don Carlos leyó la nota 3 veces, con el corazón acelerándose con cada lectura. Una esclava que sabía escribir era algo extraordinario, pero una que escribía con tal poesía y sensibilidad era simplemente imposible. «Esperanza», susurró su nombre por primera vez, dándose cuenta de que nunca había preguntado cómo se llamaba. Al día siguiente, mandó llamar al mayoral. La esclava de los jardines. «Esperanza. ¿Quién le enseñó a escribir?» El mayoral, un hombre tosco llamado Roque, se encogió de hombros. «No sabía que sabía escribir, señor. Pero ahora que lo dice, siempre me pareció diferente a las otras. Más refinada». Don Carlos pasó el día entero observando discretamente a Esperanza mientras trabajaba. A pesar de las heridas de los latigazos, que sin duda le dolían, trabajaba con la misma dedicación y gracia de siempre. Notó cómo hablaba suavemente a las plantas, cómo sus manos parecían sanar todo lo que tocaban, cómo otros esclavos la buscaban para pedirle consejos o simplemente para estar cerca de su presencia calmante. Esa tarde, mientras Esperanza regaba las flores nuevas que había plantado para reemplazar las dañadas, don Carlos se acercó lentamente. «¿Dónde aprendiste a escribir?», le preguntó sin preámbulos. Esperanza alzó la mirada, y por un momento, don Carlos se perdió en esos ojos color miel que parecían contener siglos de sabiduría. «Doña Remedios me enseñó, señor. Ella decía que las mentes no tienen color, y que desperdiciar una mente era el mayor pecado que podía cometer un cristiano». «Doña Remedios», repitió don Carlos, recordando la española que había despedido años atrás por llenar la cabeza de los esclavos con ideas peligrosas. «¿Y qué más te enseñó?» «Que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en las acciones. Que el amor es más fuerte que el odio. Y que cada persona, sin importar su condición, tiene un propósito divino que cumplir». Esperanza hizo una pausa, midiendo sus palabras cuidadosamente. «También me enseñó que el dolor puede convertirse en sabiduría, y que los corazones rotos pueden sanarse si encuentran el amor adecuado». Don Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía esa esclava hablar de su dolor con tal precisión, como si pudiera ver directamente en su alma? Por primera vez en 3 años, sintió que las murallas alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse.
Profundización de la conexión intelectual y emocional. Los días siguientes establecieron un patrón peligroso pero irresistible. Don Carlos encontraba excusas para caminar por los jardines durante las horas de trabajo de Esperanza, iniciando conversaciones que comenzaban sobre las plantas pero invariablemente derivaban hacia temas más profundos. ¿Has leído sobre las rosas en algún libro?, le preguntó un día, probando sus conocimientos. Sí, señor. En los poemas de Lope de Vega. Él escribía que las rosas son como las almas humanas, hermosas pero con espinas para protegerse del mundo cruel. Esperanza continuó podando mientras hablaba, sin atreverse a mirarlo directamente. También leí que en algunos países las rosas significan diferentes emociones según su color. Las rojas para la pasión, las blancas para la pureza, las amarillas para la amistad. ¿Y las rosadas?, preguntó don Carlos, señalando un capullo que estaba comenzando a florecer. Para la gratitud y la admiración respetuosa, respondió Esperanza, y esta vez sí lo miró a los ojos. Para reconocer la belleza en lugares inesperados. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión no pronunciada. Don Carlos sintió un calor extraño en el pecho, una sensación que no experimentaba desde los primeros días de su matrimonio con Isabela. Con el paso de las semanas, las conversaciones se volvieron más íntimas. Don Carlos le habló de su infancia en España, de la presión de mantener el legado familiar, de la soledad que lo consumía desde la muerte de su esposa. Esperanza, a su vez, le contó sobre sus padres, sobre los libros que había leído a escondidas, sobre sus sueños de un mundo donde las personas fueran juzgadas por su carácter y no por su color de piel. A veces pienso que doña Remedios me educó para algo más grande que ser solo una esclava, confesó Esperanza una tarde mientras arreglaba un ramo de flores para la capilla. Pero entonces recuerdo mi lugar y me siento culpable por tener pensamientos tan atrevidos. ¿Y si tu lugar no fuera el que te han asignado, sino el que tú eliges crear?, preguntó don Carlos, sorprendiéndose de sus propias palabras. ¿Y si doña Remedios te educó precisamente porque vio en ti el potencial para algo extraordinario? Esperanza dejó de trabajar y lo miró con una intensidad que lo hizo temblar. Señor, esas palabras son peligrosas. Para usted, para mí, para todos en esta plantación. Lo sé, admitió don Carlos. Pero por primera vez en 3 años, siento que estoy hablando con alguien que entiende no solo mis palabras, sino mi alma. Y eso es más peligroso que cualquier revolución. Esa noche, ambos durmieron inquietos, sabiendo que habían cruzado una línea invisible pero definitiva. El amo y la esclava estaban desapareciendo, siendo reemplazados lentamente por Carlos y Esperanza. 2 almas solitarias que habían encontrado en la otra lo que nunca esperaron encontrar. Los rumores se extienden y la tensión social aumenta. Las plantaciones coloniales eran ecosistemas cerrados donde los secretos eran imposibles de guardar. Los esclavos domésticos notaron que don Carlos pasaba cada vez más tiempo en los jardines, que su humor había mejorado considerablemente, y que trataba a Esperanza con una consideración inusual. Los mayorales blancos observaban con suspicacia creciente las largas conversaciones entre el amo y la esclava. Roque, el mayoral principal, fue el primero en verbalizar sus sospechas al administrador de la plantación, don Aurelio Vázquez, un español peninsular de 50 años que había servido a la familia Mendoza durante 2 décadas. Don Aurelio, tengo que hablar con usted sobre una situación delicada, murmuró Roque después de asegurar que no había nadie cerca. El patrón está pasando demasiado tiempo con esa negra de los jardines. Los otros esclavos están comenzando a murmurar. Don Aurelio, un hombre pragmático que había visto de todo en sus años en las colonias, frunció el ceño. ¿Qué tipo de murmuraciones? Dicen que la trata diferente. Que le habla como si fuera una señora. Ayer la vi llevándole libros de la biblioteca de la Casa Grande. Roque bajó aún más la voz. Don Aurelio, si esto llega a oídos de otros hacendados, o peor aún, de las autoridades en Santiago. El administrador conocía bien las implicaciones. Las relaciones entre amos blancos y esclavas no eran inusuales, pero generalmente eran puramente físicas y mantenidas en el más absoluto secreto. Una relación que pareciera emocional o intelectual era vista como una traición a la raza blanca y una amenaza al orden social establecido. Mantén vigilancia discreta, ordenó don Aurelio. Y por ahora, silencio absoluto. Si los rumores se extienden, será catastrófico para todos. Pero los rumores ya habían comenzado a extenderse más allá de la plantación. En el mercado de Santiago, donde los esclavos domésticos iban a hacer compras para sus amos,
Las conversaciones susurradas mencionaban al hacendado enamorado y a la negra que sabía leer. Los comerciantes blancos intercambiaban miradas significativas, y algunos comenzaron a evitar hacer negocios con la plantación El Paraíso. Esperanza también notó el cambio. Las otras esclavas la trataban con una mezcla de admiración y temor, mientras que algunos esclavos hombres la miraban con envidia y resentimiento. «Ten cuidado, Esperanza», le advirtió mamá Dolores, la cocinera más anciana de la plantación, una mujer de 60 años que había visto nacer y morir a 3 generaciones de esclavos. «Los árboles que crecen demasiado alto son los primeros en ser cortados por el huracán». «No estoy haciendo nada malo, mamá Dolores», protestó Esperanza. «Solo hago mi trabajo». «Niña, yo he vivido lo suficiente para saber cuando una mujer está enamorándose, y cuando un hombre está perdiendo la cabeza». La anciana tomó las manos de Esperanza entre las suyas, arrugadas por décadas de trabajo. «Ese hombre blanco puede ser bueno contigo ahora, pero cuando la presión social llegue, ¿quién crees que saldrá perdiendo?». Esa misma noche, don Carlos recibió una visita inesperada de don Fernando Herrera, uno de los hacendados que había estado presente durante la humillación pública de Esperanza meses atrás. «Carlos, vengo como amigo a darte un consejo», dijo Fernando sin rodeos, aceptando un brandy en el despacho. «Hay rumores en Santiago sobre ti y cierta esclava de tu propiedad». Don Carlos sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué hablas, Fernando. Mira, todos hemos tenido nuestros entretenimientos con las esclavas. Es natural, pero se dice que esta situación va más allá de lo físico, y eso es peligroso». Fernando se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Las autoridades coloniales están nerviosas por las revueltas de esclavos en otras islas. Cualquier cosa que pueda interpretarse como debilidad del orden establecido será castigada severamente». Don Carlos apretó los puños. «Me estás amenazando, Fernando. Te estoy salvando, amigo. Vende a la esclava. Envíala lejos, a otra provincia. Salva tu reputación y tu posición antes de que sea demasiado tarde». Cuando Fernando se marchó, don Carlos se sirvió otro brandy con manos temblorosas. Sabía que su amigo tenía razón desde el punto de vista social, pero la sola idea de separarse de Esperanza le causaba un dolor físico real. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a una decisión donde su corazón y su posición social estaban en conflicto directo. El punto de inflexión que definirá el destino de ambos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para don Carlos. Durante el día mantenía su rutina habitual, supervisando la plantación y atendiendo los asuntos administrativos, pero por las noches no podía dormir, atormentado por la decisión que debía tomar. Una mañana lluviosa de junio, mientras observaba desde su ventana cómo Esperanza trabajaba en los jardines bajo la llovizna, completamente empapada pero sin dejar de cuidar las plantas, algo se rompió definitivamente en su interior. La imagen de esa mujer extraordinaria siendo vendida como ganado, separada de todo lo que conocía, enviada a sufrir en manos de un amo desconocido, le resultaba insoportable. Don Aurelio llamó a su administrador esa misma tarde. «Quiero hablar contigo sobre la situación que me ha llegado a oídos». El administrador asintió gravemente. «Señor, creo que la decisión más prudente sería». «Voy a liberar a Esperanza», lo interrumpió don Carlos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Aurelio lo miró como si hubiera perdido la razón completamente. «Perdón, señor. Has oído bien. Voy a darle la libertad. Así no habrá más rumores sobre relaciones impropias entre un amo y su esclava». Don Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su administrador. «Una vez libre, podrá elegir su propio destino». «Señor Carlos, con todo respeto, eso sería aún más escandaloso. Un hacendado que libera a una esclava joven y hermosa sin razón aparente. Las especulaciones serían peores que los rumores actuales». Don Aurelio se acercó cautelosamente. «Además, una negra libre en Cuba colonial es prácticamente un blanco para todos los abusos posibles. No duraría ni un mes sin protección». Don Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de una sociedad injusta aplastando sus mejores intenciones. «Entonces, ¿qué propones? ¿Que la venda como si fuera un objeto? ¿Que destruya la única cosa buena que ha entrado en mi vida en 3 años? Propongo que hable con ella. Que conozcan ambos las consecuencias de continuar por este camino. Y que juntos decidan si el amor vale el precio que tendrán que pagar». Don Aurelio hizo una pausa. «¿Por qué, señor? Con todo respeto,
lo que está sintiendo es amor. Y en esta sociedad, ese amor puede costarles la vida a ambos. Esa tarde, don Carlos pidió a Esperanza que viniera a su despacho. Mientras ella esperaba de pie, con las manos entrelazadas y la mirada baja, él luchaba por encontrar las palabras correctas. Esperanza, necesito que me mires cuando hable contigo. Ella alzó la vista, y él se perdió momentáneamente en esos ojos dorados que habían llegado a significar todo para él. Los rumores sobre nosotros han llegado a otros hacendados. Están presionándome para que tome medidas. ¿Qué tipo de medidas, señor?, preguntó ella con voz apenas audible. Quieren que te venda. Que te envíe lejos, para silenciar las habladurías. Don Carlos se acercó lentamente. Pero yo, no puedo imaginar mi vida sin nuestras conversaciones, sin verte cuidar esas rosas, sin sentir la paz que me da simplemente con tu presencia. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. Señor Carlos. Dime la verdad, Esperanza. ¿Sientes tú lo mismo que yo siento? Porque si es así, tenemos que decidir que estamos dispuestos a arriesgar por esto. La pregunta quedó suspendida en el aire como una confesión de amor, un desafío al destino y una invitación a cambiarlo todo para siempre. El momento de verdad emocional entre ambos protagonistas. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Esperanza antes de que pudiera pronunciar palabra. Durante meses había luchado contra los sentimientos que crecían en su corazón, diciéndose que era una locura, una traición a su propia raza, un sueño imposible que solo podía traer dolor. Señor Carlos, susurró con voz quebrada, no deberías sentir lo que siento. Sé que está mal, sé que es peligroso, sé que puede destruirnos a ambos. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero desde el día que me golpeó en los jardines, algo cambió en mi corazón. Vi el dolor en sus ojos, el mismo dolor que yo llevaba por haber perdido a mis padres. Y quise ayudarlo a sanarlo. Don Carlos sintió como si le hubieran quitado una carga invisible de los hombros. Esperanza. Déjeme terminar, por favor. Ella se irguió, encontrando valor en la honestidad. Cada libro que me ha prestado, cada conversación que hemos tenido, cada momento en que me ha tratado como si fuera una persona y no una propiedad, ha hecho crecer algo en mí que nunca pensé que podría existir. Respeto, admiración, cariño, y sí, amor. La palabra quedó flotando entre ellos como una llama peligrosa y hermosa. Pero también sé, continuó Esperanza, que nuestro amor es imposible en este mundo. Usted es un hacendado blanco respetado, y yo soy una esclava negra. Si seguimos por este camino, usted perderá su posición, su reputación, quizás hasta su vida. Y yo seré vista como la tentadora que corrompió a un hombre honorable. Don Carlos se acercó hasta quedar a solo un paso de ella. ¿Y si no me importara perder todo eso por ti? Debería importarle, respondió Esperanza con firmeza. Porque no se trata solo de nosotros. Tiene responsabilidades con las 400 personas que viven en esta plantación. Si usted cae, ¿qué pasará con todos nosotros? Esas palabras golpearon a don Carlos con la fuerza de un rayo. En su enamoramiento, había pensado solo en ellos dos, ignorando el ecosistema complejo de la plantación que dependía de él. Pero tampoco puedo fingir que esto no existe, confesó él. Esperanza, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida desde que murió Isabela. Has devuelto luz a mi mundo, has hecho que vuelva a sentir que la vida vale la pena. Y usted ha hecho lo mismo por mí, admitió ella. Pero el amor verdadero a veces significa hacer sacrificios por el bien de la persona amada. Don Carlos tomó suavemente las manos de Esperanza entre las suyas, notando las callosidades del trabajo manual, pero sintiendo también la suavidad que revelaba su naturaleza cuidadosa. Entonces, decidamos juntos, dijo con voz firme. No como amo y esclava, sino como Carlos y Esperanza. Dos personas que se aman y que deben encontrar una manera de proteger ese amor sin destruir a todos los que dependen de nosotros. ¿Qué propone?, preguntó ella, apretando involuntariamente sus manos. Dame tiempo para pensar en una solución. Una forma de protegerte, de proteger mi posición, y de proteger a todos en esta plantación. Porque si algo he aprendido de ti, es que las decisiones más sabias son las que benefician al mayor número de personas. Esperanza asintió, sintiendo por primera vez que no estaban solos contra el mundo, sino unidos en busca de una solución que honrara tanto su amor como sus responsabilidades. Una cosa más, Esperanza. Don Carlos se acercó hasta que sus frentes casi se tocaron. Pase lo que pase,
quiero que sepas que estos meses contigo han transformado no solo mi corazón, sino mi forma de ver el mundo. Me has enseñado que la verdadera nobleza no está en el título, sino en las acciones. Y por eso, te amo no solo como mujer, sino como la persona extraordinaria que eres. Por primera vez desde que se conocían, don Carlos se inclinó y besó suavemente la frente de Esperanza, un gesto que contenía todo el amor, respeto y promesa de protección que las palabras no podían expresar. La estrategia revolucionaria que cambiará todo. Durante 3 días, don Carlos se encerró en su despacho, estudiando códigos legales, cartas comerciales y documentos administrativos que había heredado de su padre. Su mente trabajaba febrilmente, buscando una solución legal que pudiera proteger a Esperanza sin despertar sospechas. Finalmente, encontró la respuesta en una práctica poco común pero completamente legal en la Cuba colonial: la manumisión por servicios excepcionales. Según las leyes españolas, un amo podía liberar a un esclavo como recompensa por servicios extraordinarios que beneficiaran significativamente la propiedad. Pero don Carlos tenía una idea más audaz. No se conformaría con solo liberar a Esperanza. Crearía una posición completamente nueva que justificara tanto su libertad como su permanencia en la plantación. Don Aurelio llamó a su administrador esa mañana. Quiero que redactemos un documento oficial. Vamos a crear el puesto de supervisora de bienestar y educación de los trabajadores. Punto. El administrador frunció el ceño, confundido. Perdón, señor. Escucha atentamente. He estado observando que nuestros esclavos son más productivos cuando están sanos y contentos. Esperanza tiene conocimientos médicos básicos heredados de su madre, sabe leer y escribir, y tiene una habilidad natural para resolver conflictos entre los trabajadores. Don Carlos caminó hacia su escritorio y comenzó a escribir. Oficialmente, la liberaremos por sus servicios excepcionales en mejorar las condiciones de vida de la plantación, y la contrataremos como empleada libre para continuar ese trabajo. Don Aurelio comenzó a comprender la brillantez del plan. De esta manera, su presencia continua aquí tendría una justificación comercial legítima. Exactamente. Y más aún, si otros hacendados cuestionan mi decisión, podré argumentar que es una inversión inteligente. Esclavos sanos y educados son más productivos y menos propensos a rebelarse. Don Carlos sonrió por primera vez en días. Estaré siendo un innovador en gestión de plantaciones, no un romántico loco. Pero el plan tenía un componente aún más revolucionario. Don Carlos había decidido usar esta oportunidad para implementar reformas graduales que mejorarían las condiciones de vida de todos los esclavos en la plantación. Esperanza también establecerá una escuela básica para los niños esclavos, continuó explicando. Enseñarán oficios útiles, carpintería, costura, contabilidad básica. Esclavos con habilidades especiales valen más en el mercado, así que incluso los hacendados más conservadores no podrán criticar la lógica comercial. Don Aurelio, que había administrado plantaciones durante décadas, reconoció la genialidad de la estrategia. Señor, esto podría revolucionar completamente la gestión de plantaciones en Cuba. Ese es precisamente el punto, Aurelio. Si vamos a desafiar las convenciones sociales, hagámoslo de una manera que beneficie a todos y sea imposible de criticar. Don Carlos selló el documento con su sello familiar. Mañana haremos el anuncio público. Esperanza será libre, tendrá un trabajo respetable, y nadie podrá decir que sus motivos fueron impropios. Esa tarde, don Carlos explicó el plan a Esperanza en los jardines. Mientras hablaba, los ojos de ella se llenaron de lágrimas de alegría e incredulidad. ¿Está diciendo que seré libre? ¿Oficialmente libre?, preguntó con voz temblorosa. Libre, empleada, respetada y protegida por la ley, confirmó él. Pero hay más. Tendrás la oportunidad de cambiar la vida de cientos de personas. ¿Te sientes preparada para esa responsabilidad? Esperanza se irguió, sintiendo el peso y la emoción de la oportunidad que se le presentaba. He estado preparándome para esto toda mi vida, aunque no lo sabía. El momento histórico de la manumisión y sus consecuencias inmediatas. El 20 de julio de 1848 se convirtió en una fecha histórica para la plantación El Paraíso. Don Carlos había convocado a todos los trabajadores, esclavos y empleados libres, al patio central para hacer un anuncio importante. El ambiente era tenso. Los esclavos temían castigos masivos, los empleados blancos especulaban sobre posibles cambios en la administración. Y Esperanza esperaba en su cabaña, vestida con el único vestido decente que poseía, sin saber si este sería el mejor o el peor día de su vida.
Trabajadores del paraíso, comenzó don Carlos con voz autoritaria. Hoy implementaremos cambios importantes que beneficiarán a todos en esta propiedad. Leyó el documento oficial. Por servicios excepcionales en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la resolución pacífica de conflictos y el cuidado sobresaliente de las propiedades de la Casa Grande, concedo la libertad completa e inmediata a la esclava conocida como Esperanza Luz Santos. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Algunos esclavos sonrieron discretamente. Otros miraron con envidia. Los mayorales blancos intercambiaron miradas de desaprobación. Además, continuó don Carlos, la ciudadana libre Esperanza Santos será contratada como supervisora de bienestar y educación, con salario, vivienda propia y autoridad para implementar mejoras en las condiciones de vida de todos los trabajadores. Esperanza caminó lentamente hacia el centro del patio, sintiendo que pisaba nubes. Cuando don Carlos le entregó los papeles de manomisión, sus manos temblaron al tocar el documento que certificaba su libertad. Como primera medida, anunció Esperanza con voz clara que resonó por todo el patio, estableceremos una escuela para niños, un dispensario médico mejorado, y talleres de oficios especializados. Todo trabajador que demuestre habilidades excepcionales tendrá oportunidades de crecimiento. La reacción fue inmediata y variada. Los esclavos más jóvenes aplaudieron discretamente. Las madres lloraron al pensar que sus hijos podrían aprender a leer. Algunos esclavos más conservadores murmuraron sobre negros alzados y cambios peligrosos. Roque, el mayoral, se acercó a don Carlos después del anuncio. Señor, esto va a causar problemas. Los otros hacendados verán que mis esclavos son los más productivos, sanos y leales de toda la región, lo interrumpió don Carlos. Y querrán saber cómo logro esos resultados. Esa noche, Esperanza se mudó a una pequeña casa de madera que habían preparado para ella cerca de la Casa Grande. Era modesta pero limpia, con una cama real, un escritorio, estanterías para libros, y por primera vez en su vida, una puerta que podía cerrar desde adentro. Se sentó en su nueva cama y leyó una y otra vez el documento de manomisión, tocando las palabras ciudadana libre como si fueran un talismán mágico. Al amanecer, comenzó su nuevo trabajo visitando las cabañas de los esclavos, evaluando necesidades médicas, identificando niños con talento para la educación, y planificando las mejoras que implementaría. Mamá Dolores fue la primera en felicitarla. Mija, nunca pensé que viviría para ver algo así. Una de nosotros, libre y con autoridad para ayudar a los demás. Esto es solo el comienzo. Mamá Dolores, respondió Esperanza. Vamos a demostrar que cuando las personas son tratadas con dignidad y respeto, florecen como las rosas en primavera. La noticia de la liberación se extendió como pólvora por las plantaciones vecinas, generando reacciones que iban desde la admiración hasta la indignación. Don Carlos había apostado su reputación al plan más audaz de su vida, y solo el tiempo diría si había sido genial o suicida. Los primeros logros transformadores del nuevo sistema. 3 meses después de su liberación, Esperanza había transformado completamente la dinámica de la plantación. La pequeña escuela que había establecido en un antiguo almacén se había convertido en el corazón pulsante de la comunidad. Cada mañana, antes del amanecer, 25 niños esclavos de entre 6 y 14 años se reunían para aprender a leer, escribir y hacer cuentas básicas. Por las tardes, los adultos que habían terminado sus labores en los campos recibían clases de oficios especializados. Miguel, muéstrame cómo se escribe tu nombre, pidió Esperanza a un niño de 8 años que había llegado a la escuela sin saber siquiera los números. Con lengua asomada por la concentración, el pequeño escribió lentamente, Miguel. La sonrisa de orgullo en su rostro era tan radiante que iluminaba toda el aula. Perfecto, exclamó Esperanza. Ahora escribe el nombre de tu mamá. Los resultados eran asombrosos. Los niños que aprendían a leer desarrollaban mejor coordinación para trabajos delicados. Los adultos que dominaban las matemáticas básicas podían supervisar inventarios y detectar errores en las cuentas. Los que aprendían carpintería o herrería creaban herramientas más eficientes. Pero el cambio más notable era en la moral de la comunidad. Los esclavos caminaban más erguidos, hablaban con más confianza, y se ayudaban mutuamente de maneras que nunca habían hecho antes. Don Carlos observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y amor. Ver a Esperanza enseñando, sanando, resolviendo conflictos y liderando con sabiduría natural le confirmaba cada día que había tomado la decisión correcta. Los números hablan por sí solos, don Aurelio, comentó el administrador mientras revisaban los registros de productividad.
La producción de azúcar ha aumentado un 15% desde que implementamos estos cambios. Y las enfermedades han disminuido un 40% gracias a las mejoras sanitarias que implementó Esperanza, añadió don Carlos. Esclavos sanos y educados son inversiones más valiosas. La reputación de la plantación El Paraíso comenzó a cambiar en toda la región. Otros hacendados, inicialmente escépticos, empezaron a visitar para observar el experimento social de don Carlos. Don Ricardo Villalobos, propietario de la plantación vecina, vino a visitar un día de octubre. Carlos, admito que pensé que habías perdido la razón, confesó mientras observaban a los niños recitando el abecedario. Pero estos resultados son innegables. ¿Cómo lo lograste? Tratando a las personas como personas, no como propiedad, respondió don Carlos simplemente. Esperanza me enseñó que cuando das respeto y oportunidades, recibes lealtad y productividad. Don Ricardo observó a Esperanza dirigir una clase de primeros auxilios para las mujeres de la plantación. Esa mujer es extraordinaria. ¿Cómo la encontraste? Ella me encontró a mí, respondió don Carlos con una sonrisa. O mejor dicho, el destino nos encontró a ambos. Pero no todas las reacciones eran positivas. Algunos hacendados conservadores vieron los cambios como una amenaza peligrosa al orden establecido. Las cartas comenzaron a llegar desde Santiago de Cuba, expresando preocupación por las ideas radicales que se estaban implementando en El Paraíso. Una noche, mientras Esperanza preparaba las lecciones del día siguiente, don Carlos vino a visitarla en su pequeña casa. ¿Cómo te sientes con todo lo que hemos logrado?, le preguntó, sentándose a su lado en el pequeño escritorio. Realizada de una manera que nunca pensé posible, respondió ella, sin dejar de escribir. Cada niño que aprende a leer, cada adulto que desarrolla una nueva habilidad, cada problema que resolvemos juntos, es como ver florecer un jardín después de una sequía. ¿Y nosotros? ¿Cómo te sientes sobre nosotros?, preguntó él, tocando suavemente su mano. Esperanza dejó la pluma y lo miró directamente. Siento que estamos construyendo algo hermoso juntos. No solo nuestro amor, sino un futuro mejor para todos aquí. ¿Es eso suficiente por ahora? Por ahora y para siempre, respondió él, llevando su mano a los labios para besarla suavemente. Las fuerzas externas amenazan el paraíso construido. El éxito de las reformas en la plantación El Paraíso no pasó desapercibido para las autoridades coloniales españolas. En noviembre de 1848, don Carlos recibió una visita oficial de don Edmundo Carvajal, representante del capitán general de Cuba, acompañado de 2 funcionarios menores. Don Carlos, comenzó Carvajal con formalidad fría, hemos recibido informes sobre ciertas innovaciones en su propiedad que han causado inquietud en algunos sectores. ¿Qué tipo de inquietud?, preguntó don Carlos, aunque ya conocía la respuesta. Educar a los esclavos, darles responsabilidades de supervisión, permitir que una exesclava tenga autoridad sobre trabajadores blancos. Estas prácticas son vistas como potencialmente subversivas al orden colonial. Don Carlos mantuvo la calma, aunque sentía la tensión creciendo en su pecho. Señor Carvajal, todos mis cambios han sido implementados dentro del marco legal español. He documentado meticulosamente cómo estas reformas han incrementado la productividad y reducido los conflictos. La legalidad no es el único factor, don Carlos. También está la estabilidad social. Si otros esclavos en la región ven las condiciones en su plantación, podrían desarrollar expectativas inadecuadas. Uno de los funcionarios añadió, también está el asunto de su relación personal con la ex esclava Santos. Los rumores sugieren una proximidad que podría malinterpretarse. La sangre de don Carlos hirvió, pero sabía que una reacción emocional solo confirmaría sus sospechas. La señorita Santos es una empleada valiosa cuyo trabajo ha demostrado resultados excepcionales. Mi relación con ella es estrictamente profesional. Por supuesto, respondió Carvajal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sin embargo, para evitar malentendidos futuros, recomendamos encarecidamente que considere transferir a la señorita Santos a una posición en otra propiedad, preferiblemente en otra provincia. La amenaza era clara y don Carlos la entendió perfectamente. O separaba a Esperanza voluntariamente, o las autoridades encontrarían maneras de forzar esa separación. Esa noche, don Carlos convocó una reunión de emergencia con don Aurelio y Esperanza. En la privacidad de su despacho, les explicó la situación. Nos están dando un ultimátum disfrazado, concluyó. Separarnos o enfrentar represalias oficiales que podrían destruir todo lo que hemos construido. Esperanza palideció,
pero mantuvo la compostura. ¿Qué tipo de represalias? Podrían revocar mi licencia para operar la plantación, confiscar propiedades, incluso acusarme de sedición. ¿Y a ti? Don Carlos no pudo terminar la frase. A mí podrían reesclavizarme bajo algún pretexto legal, completó ella con voz firme. He leído sobre casos similares. Don Aurelio intervino. Señor, quizás podríamos negociar. Reducir temporalmente las actividades educativas, trasladar la escuela a un perfil más bajo. No, interrumpió Esperanza. No podemos traicionar a todos esos niños, a todas esas familias que han puesto su confianza en nosotros. Hemos despertado esperanzas que no podemos simplemente abandonar. Don Carlos la miró con admiración renovada. Incluso enfrentando la pérdida de su propia libertad, ella pensaba primero en el bienestar de otros. Entonces necesitamos una tercera opción, declaró él. Una que nos permita proteger tanto nuestro amor como nuestro trabajo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Esperanza. Algo radical. Algo que nunca se ha hecho antes en Cuba colonial. Don Carlos se acercó a su escritorio y sacó mapas y documentos legales. Vamos a crear nuestro propio territorio libre. El plan que comenzó a delinear era audaz hasta el punto de la locura. Usar su influencia y recursos para establecer una comunidad experimental donde las leyes sobre esclavitud se aplicarían de manera diferente, bajo el pretexto de un proyecto piloto de modernización agrícola. Es arriesgado, admitió don Aurelio. Si falla, podríamos perder todo. Si no hacemos nada, definitivamente perderemos todo, replicó don Carlos. Al menos de esta manera, luchamos por nuestros principios. Esperanza tomó la mano de don Carlos. Sea cual sea el riesgo, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, mientras las fuerzas del conservadurismo se cerraban sobre ellos, Carlos y Esperanza tomaron la decisión que definiría no solo sus destinos, sino el de cientos de personas que dependían de ellos. El plan maestro para crear un nuevo orden social. Durante las siguientes 2 semanas, don Carlos trabajó febrilmente en su plan más ambicioso. Utilizando sus conexiones en Madrid y La Habana, redactó una propuesta formal que presentaría como un experimento de modernización agrícola y social para el beneficio del Imperio español. La genialidad del plan residía en enmarcar las reformas radicales como beneficios económicos y estratégicos para España, no como gestos humanitarios que podrían ser malinterpretados. Escuchen esto, les leyó a Esperanza y don Aurelio una mañana. Propongo establecer una comunidad modelo de trabajadores libres, en una sección de mi propiedad, donde ex-esclavos que hayan demostrado habilidades excepcionales puedan ganar su libertad y convertirse en empleados asalariados. ¿Cómo justificas eso económicamente?, preguntó don Aurelio. Trabajadores libres motivados son 300% más productivos que esclavos obligados. Además, empleados leales proporcionan mejor seguridad contra revueltas que esclavos resentidos. Don Carlos continuó leyendo. La comunidad servirá como modelo exportable a otras colonias españolas, generando nueva riqueza para el imperio a través de mayor productividad y estabilidad social. Esperanza sonrió al reconocer la brillantez de la estrategia. Estás presentando la abolición gradual como una innovación capitalista. Exactamente. Y hay más. Don Carlos desdobló un mapa detallado. La comunidad tendrá su propia escuela, hospital, talleres especializados y sistema de gobierno interno. Los residentes pagarán impuestos directamente al gobierno español, convirtiéndose en ciudadanos contribuyentes en lugar de propiedad improductiva. El plan incluía una estructura de transición de 5 años donde los esclavos podrían ganar su libertad a través de educación, trabajo especializado o servicios excepcionales. Una vez libres, podrían elegir quedarse como empleados o buscar oportunidades en otros lugares. ¿Y nosotros?, preguntó Esperanza. ¿Cómo justificas nuestra relación en este nuevo orden? Tú serás la directora de Desarrollo Social de la comunidad, un puesto oficialmente reconocido por el gobierno colonial. Yo seré el administrador general del proyecto piloto. Don Carlos la miró intensamente. Y cuando el proyecto demuestre su éxito, solicitaremos permiso para casarnos como funcionarios coloniales trabajando juntos por el bien del imperio. El silencio que siguió era cargado de posibilidades. La idea de que una ex-esclava y un hacendado blanco pudieran casarse legalmente en Cuba colonial era revolucionaria, pero don Carlos había encontrado una ruta legal potencial. Don Aurelio fue el primero en hablar. Es brillante, arriesgado y completamente loco. Podría funcionar o podría llevarnos a todos al desastre.
Prefiero arriesgar todo por una oportunidad de cambiar el mundo que aceptar pasivamente la injusticia, declaró don Carlos. Esperanza se acercó y tomó el documento. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Carlos, esto no es solo un plan para salvarnos a nosotros. Es un modelo para transformar toda la sociedad colonial. Y tú serás la prueba viviente de que funciona. Una mujer ex esclava dirigiendo el desarrollo social de una comunidad próspera. Don Carlos sonrió. ¿Qué argumentos tendrán los conservadores contra resultados evidentes? Esa misma tarde, don Carlos envió copias de la propuesta a contactos estratégicos en el gobierno colonial, influyentes comerciantes en La Habana y progresistas en Madrid. También escribió cartas personales a hacendados que habían mostrado interés en sus métodos, invitándolos a invertir en el proyecto piloto. La respuesta inicial fue variada pero esperanzadora. Varios comerciantes vieron el potencial económico. Algunos funcionarios gubernamentales expresaron interés cauteloso, y 3 hacendados solicitaron información detallada sobre implementación. Pero la verdadera prueba vendría cuando las autoridades coloniales respondieran oficialmente. Don Carlos había apostado su futuro, su amor y su fortuna a una visión de Cuba donde el mérito importara más que el color de la piel. ¿Sabes qué es lo más hermoso de este plan?, le dijo Esperanza mientras caminaban por los jardines esa noche. ¿Qué? Que incluso si falla, habremos demostrado que es posible soñar con un mundo mejor. Y esos sueños plantarán semillas que otros podrán cultivar después de nosotros. Don Carlos la besó suavemente bajo las estrellas cubanas, sabiendo que sin importar lo que deparara el futuro, había encontrado en Esperanza no solo el amor de su vida, sino la persona que lo había inspirado a convertirse en la mejor versión de sí mismo. El veredicto oficial que determinará el destino de todos. 6 semanas después de enviar la propuesta, llegó la respuesta oficial de Madrid en forma de una carta sellada con el emblema del Ministerio de Colonias. Don Carlos la leyó en privado primero, su rostro pasando por una gama completa de emociones antes de convocar a Esperanza y don Aurelio. Tengo noticias, anunció con voz controlada. El ministerio ha aprobado el proyecto piloto. El grito de alegría de Esperanza fue instantáneamente silenciado por la expresión seria de don Carlos. Pero hay condiciones. Les leyó la respuesta oficial. El proyecto, Comunidad Modelo de Trabajadores Libres, ha sido aprobado por un periodo de prueba de 2 años, bajo la supervisión directa del Capitán General de Cuba y sujeto a inspecciones trimestrales por parte de funcionarios designados por Madrid. Eso es maravilloso, comenzó Esperanza, pero don Carlos alzó una mano. Hay más. El proyecto será evaluado estrictamente en base a resultados económicos mensurables. Cualquier indicación de inestabilidad social, reducción en productividad o actividades sediciosas resultará en la cancelación inmediata del experimento y el retorno de todos los participantes a su estado anterior. El peso de esas palabras cayó sobre ellos como una losa. Estado anterior significaba que los esclavos liberados volverían a la esclavitud, y Esperanza podría perder nuevamente su libertad. Pero lo más importante, continuó don Carlos, es la condición personal. La señorita Santos podrá dirigir el proyecto de desarrollo social bajo supervisión directa de don Carlos Mendoza, pero cualquier relación personal inapropiada entre los administradores será causa de cancelación inmediata del proyecto. Nos están poniendo a prueba, murmuró Esperanza. No solo el proyecto, sino nuestro amor. Exactamente. Tenemos 2 años para demostrar que el amor puede crear resultados superiores a cualquier sistema basado en opresión. Don Carlos se acercó a ella. Pero también significa que debemos ser extremadamente cuidadosos. Una sola indiscreción, un solo rumor confirmado, y todo se acabará. Don Aurelio intervino. Señor, tal vez sea mejor mantener las apariencias. Relación estrictamente profesional en público, y... No, interrumpió Esperanza con firmeza. No vamos a esconder nuestro amor como si fuera algo vergonzoso. Pero tampoco vamos a ponerlo por encima del bienestar de cientos de personas que dependen de nosotros. ¿Qué propones?, preguntó don Carlos. Que vivamos nuestro amor de la manera más pura y productiva posible. Que cada decisión que tomemos juntos sea tan perfecta, tan beneficiosa para todos, tan moralmente irreprochable, que incluso nuestros críticos tengan que reconocer que somos mejores juntos que separados. La sabiduría de sus palabras resonó en el despacho. Era una apuesta audaz, usar su amor como la fuerza motriz para crear algo tan extraordinario que la sociedad no tuviera más opción que aceptarlo. Al día siguiente, llegaron los documentos oficiales con los sellos gubernamentales.
Don Carlos convocó a toda la plantación para el anuncio más importante de sus vidas. Trabajadores del paraíso, su voz resonó con autoridad y emoción. Hoy hacemos historia. El gobierno español ha aprobado oficialmente nuestro proyecto para crear la primera comunidad modelo de trabajadores libres en Cuba. El silencio fue seguido por murmullos de incredulidad y esperanza. Durante los próximos 2 años, 50 de ustedes tendrán la oportunidad de ganar su libertad completa a través de educación, trabajo especializado y servicio a la comunidad. Una vez libres, podrán elegir quedarse como empleados asalariados o buscar oportunidades en otros lugares. Esperanza se adelantó. Pero la libertad viene con responsabilidades. Tendremos que demostrar que somos más productivos, más prósperos y más estables que cualquier plantación tradicional. El futuro de miles de personas en otras plantaciones depende de nuestro éxito. Las lágrimas corrían por las caras de muchos esclavos que nunca habían esperado escuchar esas palabras en sus vidas. Un esclavo anciano llamado Tomás levantó la mano. Señor Carlos, esto significa que nuestros nietos podrían nacer libres. Tomás, respondió don Carlos con voz emocionada, si tenemos éxito, tus nietos no solo nacerán libres, sino que crecerán en un mundo donde la libertad no será un regalo excepcional, sino un derecho natural. Esa noche, mientras Esperanza y don Carlos planificaban los detalles de implementación, ambos sabían que habían cruzado el punto de no retorno. Habían apostado todo a una visión de amor, justicia y progreso social que podría transformar Cuba, o destruirlos completamente. Los primeros éxitos tangibles del experimento social. 6 meses después del lanzamiento oficial de la comunidad modelo, los resultados superaron todas las expectativas. Los 50 trabajadores seleccionados para el programa piloto habían transformado una sección de 200 hectáreas de la plantación en la operación agrícola más eficiente de toda la región oriental de Cuba. Los números son indiscutibles, reportó don Aurelio durante la primera inspección oficial trimestral. La productividad por hectárea ha aumentado un 45%, los costos de supervisión han disminuido un 60%, y no hemos tenido ni un solo incidente de indisciplina o sabotaje en 6 meses. El inspector gubernamental, don Fernando Ruiz, recorrió las instalaciones con evidente sorpresa. Los trabajadores libres mantenían sus viviendas impecablemente limpias, los niños asistían religiosamente a la escuela, y la innovación constante había resultado en herramientas y técnicas agrícolas superiores. Señorita Santos, se dirigió el inspector a Esperanza. ¿Cómo explica usted estos resultados extraordinarios? Cuando las personas trabajan para construir su propio futuro en lugar de enriquecer únicamente a otros, encuentran motivación y creatividad que ni ellos mismos sabían que poseían, respondió ella con confianza. También hemos implementado un sistema donde todos comparten en los beneficios del éxito colectivo. El sistema de incentivos era revolucionario. Los trabajadores libres recibían no solo salarios, sino participación en las ganancias de la producción que superara las metas establecidas. Esto había creado una cultura de colaboración e innovación constante. Miguel, el niño de 8 años que había aprendido a escribir su nombre meses atrás, ahora llevaba registros detallados de inventario y había diseñado un sistema de organización que redujo las pérdidas por 30%. Su madre, Rosa, había desarrollado técnicas de conservación de alimentos que extendieron significativamente la vida útil de las provisiones. Inspector, intervino don Carlos, quiero mostrarle algo especial. Los guió hacia un taller donde varios ex-esclavos trabajaban en la construcción de un molino de azúcar mejorado. Este diseño fue creado colaborativamente por nuestros trabajadores libres. Aumentará la eficiencia de procesamiento en un 20% y reducirá el trabajo manual peligroso. Don Fernando examinó los planos detallados, escritos en letra clara por hombres que habían sido analfabetos un año atrás. ¿Quién diseñó esto? Todos nosotros juntos, respondió Joaquín, un hombre de 35 años que había ganado su libertad 3 meses atrás. Esperanza nos enseñó que las mejores ideas vienen cuando combinamos diferentes experiencias y conocimientos. El inspector se volvió hacia Esperanza con nueva comprensión. Señorita Santos, su método educativo parece ser tanto práctico como inspiracional. Creo que cada persona tiene talentos únicos que solo necesitan oportunidad y estímulo para florecer, respondió ella. Mi trabajo es ayudar a descubrir y desarrollar esos talentos. Esa tarde, durante la cena oficial con los inspectores, don Carlos presentó los datos financieros que nadie podía refutar.
La comunidad modelo había generado 40% más ganancias que secciones equivalentes operadas tradicionalmente, mientras gastaba 25% menos en supervisión y control. Señores, concluyó don Carlos, estos resultados sugieren que el modelo podría ser escalado exitosamente a plantaciones enteras, e incluso exportado a otras colonias españolas. Don Fernando asintió lentamente. Don Carlos, debo admitir que llegué aquí esperando encontrar un experimento noble pero impractical. En cambio, encuentro lo que podría ser el futuro de la agricultura colonial. Esa noche, después de que los inspectores se retiraran a sus habitaciones, Carlos y Esperanza se reunieron en los jardines donde todo había comenzado. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, le susurró él, tomando sus manos entre las suyas. Hemos demostrado que el amor puede ser la base de un sistema económico superior, respondió ella. Pero más importante, hemos dado esperanza real a personas que nunca la habían tenido. Los inspectores están impresionados, pero también están asustados, observó Carlos. Saben que si esto funciona completamente, cambiará toda la estructura social de las colonias. Por eso tenemos que ser perfectos, dijo Esperanza. No podemos permitir ni un solo error que les dé excusa para cancelar el proyecto. ¿Y nosotros? ¿Cuándo podremos vivir nuestro amor abiertamente? Esperanza sonrió, tocando suavemente su mejilla. Estamos viviendo nuestro amor abiertamente, Carlos. Solo que lo estamos expresando a través de la transformación de cientos de vidas. ¿No es esa la forma más hermosa de amor que existe? El triunfo que valida todo el sacrificio. Un año después del inicio del proyecto, llegó una delegación oficial desde Madrid encabezada por don Eduardo Santamaría, subsecretario del Ministerio de Colonias, acompañado de economistas, ingenieros agrícolas y funcionarios de alto rango. Don Carlos, anunció don Eduardo durante la ceremonia oficial, el rey y el gobierno español han decidido otorgar a la comunidad modelo de trabajadores libres el estatus de Proyecto Piloto Nacional, con fondos para expandir el modelo a 5 plantaciones adicionales en Cuba. La multitud de trabajadores libres y esclavos que se había reunido para la ceremonia estalló en aplausos. Esperanza sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas mientras don Carlos apretaba discretamente su mano. Además, continuó el funcionario, Su Majestad ha ordenado que se estudie la viabilidad de implementar este modelo en Puerto Rico, Filipinas y otras colonias españolas. Los números que habían convencido a Madrid eran irrefutables. Después de 18 meses, la comunidad modelo producía 60% más ganancias por hectárea que las operaciones tradicionales, había reducido los costos operativos en 35%, y no había registrado ni un solo incidente de violencia o rebelión. Pero las estadísticas más impresionantes eran sociales. El 95% de los niños en la comunidad sabían leer y escribir. Las enfermedades habían disminuido en 70%, y se habían registrado 23 innovaciones técnicas que habían sido adoptadas por plantaciones en toda la isla. Señorita Santos, se dirigió don Eduardo a Esperanza durante la inspección final. Su trabajo ha sido fundamental para este éxito. El rey ha decidido otorgarle oficialmente el título de Directora de Desarrollo Social Colonial, una posición nueva que se creará en todas las comunidades que adopten este modelo. Era un reconocimiento sin precedentes, una ex esclava negra recibiendo un título oficial del gobierno español, con autoridad para implementar políticas sociales en múltiples colonias. Estoy profundamente honrada, Excelencia, respondió Esperanza con dignidad. Pero mi mayor orgullo son las vidas que hemos transformado aquí. Cada persona libre, cada niño educado, cada familia próspera es una victoria para la humanidad entera. Esa noche, durante el banquete oficial, don Eduardo hizo un anuncio que sorprendió a todos. Dado el éxito excepcional de este proyecto y la colaboración ejemplar entre don Carlos Mendoza y la señorita Santos, Su Majestad ha autorizado que contraigan matrimonio, si así lo desean, como funcionarios coloniales al servicio de la corona. El silencio que siguió fue ensordecedor. En toda la historia de Cuba colonial, nunca un matrimonio interracial había recibido sanción real oficial. Don Carlos se levantó lentamente, tomó la mano de Esperanza, y la ayudó a ponerse de pie. Excelencia, acepto con honor la autorización de Su Majestad. Esperanza Santos no solo ha sido mi colaboradora más valiosa, sino que se ha convertido en la mujer más extraordinaria que he conocido. Sería el mayor honor de mi vida llamarla mi esposa. Esperanza, con lágrimas de felicidad, respondió, acepto con todo mi corazón. Carlos Mendoza me enseñó que el amor verdadero no se trata de poseer, sino de construir algo hermoso juntos. Hemos construido una nueva sociedad, y ahora construiremos una familia.
Los aplausos de la multitud resonaron por toda la plantación. Esclavos y hombres libres, trabajadores y funcionarios, todos celebrando un momento que cambiaría para siempre la historia de las relaciones raciales en el mundo colonial español. Mamá Dolores, ahora de 65 años, se acercó a felicitar a Esperanza. Mija, cuando te vi por primera vez siendo golpeada en estos jardines, jamás imaginé que viviría para verte convertida en la mujer más poderosa de Cuba. El poder verdadero no está en los títulos. Mamá Dolores, respondió Esperanza, abrazando a la anciana. El poder está en la capacidad de elevar a otros. Y eso es lo que seguiremos haciendo, juntos. La ceremonia que simboliza la transformación de toda una sociedad. El 20 de diciembre de 1850 se convirtió en la fecha más memorable en la historia de la Cuba colonial. La boda entre don Carlos Mendoza y Esperanza Santos fue el primer matrimonio interracial oficialmente sancionado por la corona española, y representó un momento de transformación social sin precedentes. La ceremonia se celebró en la capilla de la plantación El Paraíso, pero había sido expandida para acomodar a los 800 invitados que habían viajado desde toda la isla y desde España. Entre los asistentes había funcionarios gubernamentales, hacendados progresistas, comerciantes, intelectuales, y por primera vez en una boda colonial, trabajadores libres y ex-esclavos ocupaban lugares de honor. Esperanza caminó hacia el altar vestida con un traje de novia diseñado especialmente para la ocasión. Seda blanca bordada con hilos de oro en patrones que combinaban motivos españoles con símbolos africanos, representando la fusión de culturas que ella y Carlos encarnaban. Don Carlos la esperaba en el altar vestido con el uniforme oficial de funcionario colonial, pero había añadido un detalle significativo. Un broche en su solapa que contenía una rosa rosada preservada, la primera rosa que Esperanza había cortado accidentalmente el día que se conocieron. Estimados hermanos, comenzó el sacerdote, padre Miguel Hidalgo, un clérigo progresista que había llegado especialmente desde La Habana. Hoy somos testigos de una unión que trasciende las barreras humanas para celebrar el poder transformador del amor verdadero. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos y reflejaron no solo su compromiso personal, sino su misión compartida. Carlos, dijo Esperanza con voz clara que resonó por toda la capilla, prometo amarte no solo como esposa, sino como compañera a la construcción de un mundo más justo. Prometo usar cada día de nuestra vida juntos para elevar a otros, educar mentes, y demostrar que el amor puede crear milagros. Esperanza, respondió Carlos, con voz emocionada, prometo honrarte no solo como esposo, sino como alumno eterno de tu sabiduría y bondad. Prometo usar cada recurso, cada oportunidad, cada día que Dios me conceda para proteger y expandir la libertad que juntos hemos ayudado a nacer. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos duraron 10 minutos completos. Muchos lloraban abiertamente, reconociendo que estaban presenciando el amanecer de una nueva era. La recepción fue igualmente revolucionaria. Por primera vez en una celebración colonial, esclavos, hombres libres y aristócratas compartieron la misma mesa, brindaron con el mismo vino, y bailaron la misma música. Miguel, ahora de 10 años y uno de los estudiantes más brillantes de la escuela, leyó un poema que había escrito para la ocasión. Hoy vemos que el amor puede romper cualquier cadena, que la bondad puede vencer cualquier prejuicio, que dos corazones unidos pueden cambiar el mundo entero. Durante el baile principal, mientras Carlos y Esperanza danzaban bajo las estrellas cubanas, él les susurró: ¿te das cuenta de que somos el primer matrimonio interracial legal en la historia de América Española? Soy consciente, respondió ella, pero más importante, somos prueba viviente de que el futuro puede ser diferente al pasado. La celebración continuó hasta el amanecer, con música que mezclaba ritmos españoles, africanos y cubanos, creando una sinfonía cultural que representaba la nueva sociedad que estaban construyendo. Don Eduardo Santamaría, en su discurso oficial, declaró: esta boda no solo une a dos personas excepcionales, sino que simboliza la posibilidad de una sociedad colonial donde el mérito y el carácter importen más que el origen racial. Cuando finalmente la fiesta terminó, Carlos y Esperanza se retiraron a la casa que habían construido juntos, más grande que la modesta vivienda de soltera de Esperanza, pero diseñada con la misma simplicidad elegante que caracterizaba todo su trabajo conjunto. Señora Mendoza, le dijo Carlos mientras cruzaban el umbral, ¿estás lista para la próxima fase de nuestra revolución? Señor Mendoza, respondió ella con una sonrisa radiante, llevo preparándome para esto toda mi vida, aunque no lo sabía. El crecimiento del modelo hacia otras regiones. 2 años después de la boda,
El modelo Santos Mendoza, como había sido oficialmente bautizado, se había expandido a 12 plantaciones en Cuba, 3 en Puerto Rico, y había despertado interés en funcionarios coloniales de Filipinas y México. Carlos y Esperanza viajaban constantemente entre las nuevas comunidades, capacitando administradores, estableciendo escuelas, y refinando el sistema basado en su experiencia acumulada. Los resultados en Puerto Rico superan incluso nuestros éxitos en Cuba, reportó Esperanza durante una reunión con el nuevo capitán general. La productividad ha aumentado 70% en promedio, y hemos logrado implementar programas de alfabetización que alcanzan al 90% de los niños trabajadores. El éxito había atraído la atención internacional. Delegaciones de Francia, Inglaterra e incluso Estados Unidos habían visitado las comunidades modelo, estudiando métodos que podrían adaptar a sus propias colonias. Señora Mendoza, le preguntó un economista francés durante una visita, ¿cuál considera usted el factor más crucial para el éxito de este modelo? La convicción absoluta de que cada ser humano tiene potencial extraordinario que solo necesita oportunidad y estímulo para manifestarse, respondió Esperanza. Cuando tratamos a las personas como inversiones valiosas en lugar de herramientas desechables, el retorno supera cualquier expectativa. Pero el éxito también había generado resistencia. Un grupo de hacendados conservadores, liderados por don Sebastián Morales, había formado la Asociación para la Preservación del Orden Colonial Tradicional, argumentando que las reformas amenazaban la estructura social establecida. Estos experimentos sociales son peligrosos, declaró Morales en una reunión de hacendados en Santiago. Si continuamos educando y liberando esclavos, pronto exigirán igualdad política completa. ¿Dónde terminará esta locura? La tensión llegó a un punto crítico cuando Morales y sus seguidores presentaron una petición formal a Madrid, solicitando la cancelación de todos los proyectos modelo y el retorno a métodos tradicionales de esclavitud. Tenemos que enfrentar esta oposición directamente, le dijo Carlos a Esperanza una noche mientras revisaban informes de las diferentes comunidades. Si permitimos que los conservadores generen dudas en Madrid, podrían deshacer todo lo que hemos construido. Entonces organizaremos la demostración más convincente posible, respondió Esperanza. Una conferencia internacional donde presentemos no solo nuestros números, sino testimonios vivientes de transformación. La idea era audaz: invitar a funcionarios gubernamentales, economistas y observadores internacionales a una conferencia de 3 días donde podrían interactuar directamente con trabajadores libres, estudiantes y familias que habían experimentado la transformación del sistema. La primera conferencia internacional sobre innovación en gestión colonial se celebró en marzo de 1853 en la plantación El Paraíso, con 200 delegados de 15 países. Miguel, ahora de 13 años y fluido en español, inglés y francés, sirvió como uno de los traductores principales. Rosa, su madre, dirigió talleres sobre técnicas agrícolas innovadoras desarrolladas por trabajadores libres. Joaquín presentó los planos del molino de azúcar mejorado que había sido adoptado en 30 plantaciones. Distinguidos delegados, abrió Esperanza la conferencia. Durante los próximos 3 días no escucharán teorías abstractas sobre gestión colonial, sino testimonios concretos de transformación humana. Verán con sus propios ojos que la libertad y la educación no solo son moralmente correctas, sino económicamente superiores a cualquier sistema basado en opresión. El momento más dramático llegó cuando Tomás, el esclavo anciano que había preguntado sobre sus nietos años atrás, se dirigió a la audiencia. Señores, tengo 68 años. Viví 60 años como esclavo, y los últimos 8 como hombre libre. Puedo asegurarles que he producido más, innovado más, y contribuido más en estos 8 años de libertad que en las 6 décadas anteriores. Pero más importante, mis nietos están aprendiendo a leer, y eso significa que el futuro será diferente. Los aplausos fueron ensordecedores, y varios delegados se pusieron de pie. Cuando la conferencia terminó, 18 países habían solicitado información detallada para implementar versiones del modelo en sus propias colonias. La respuesta de Madrid fue inmediata: expansión autorizada del modelo a todas las colonias españolas, con Carlos y Esperanza nombrados como directores generales de modernización colonial. La consagración oficial de su legado. En septiembre de 1854, llegó una invitación que cambiaría definitivamente su estatus social. El rey de España, Fernando VII, los convocaba personalmente a Madrid para recibir honores reales por sus contribuciones al imperio. El viaje a España fue triunfal. En cada puerto donde se detuvieron,
Multitudes se reunían para conocer a la pareja que había revolucionado las colonias. Esperanza se había convertido en un símbolo internacional de superación y progreso social. ¿Estás nerviosa por conocer al rey?, le preguntó Carlos mientras su barco se acercaba al puerto de Cádiz. Estoy emocionada por representar a todas las personas que nunca han tenido voz ante el poder, respondió Esperanza. Cada esclavo liberado, cada niño educado, cada familia próspera estará presente en esa audiencia real a través de nosotros. La recepción en Madrid superó todas las expectativas. La pareja fue alojada en el Palacio de Aranjuez como huéspedes de honor, y su historia había capturado la imaginación de la aristocracia española progresista. Señora Mendoza, le dijo la reina Isabel durante una recepción privada, su transformación personal es inspiradora, pero el impacto social de su trabajo es revolucionario. ¿Cómo visualiza el futuro de las colonias españolas? Majestad, visualiza un imperio donde la lealtad se basa en oportunidades compartidas, no en opresión, donde la prosperidad beneficia a todos los habitantes, no solo a unos pocos, donde la educación y el mérito determinen el destino de las personas, no su origen racial, respondió Esperanza con elocuencia que impresionó a toda la corte. La audiencia real oficial se celebró en el Salón del Trono, con toda la pompa tradicional. Pero el momento culminante llegó cuando el rey Fernando VII se dirigió a ellos. Don Carlos Mendoza y doña Esperanza Santos de Mendoza, en nombre de España y de la humanidad civilizada, los declaramos grandes de España por servicios excepcionales al progreso social y económico del imperio. El título de Grandes de España otorgado a una ex-esclava era absolutamente sin precedentes en la historia europea. Esperanza se había convertido oficialmente en la primera mujer negra en recibir la nobleza española. Además, continuó el rey, les otorgamos la Orden del Toisón de Oro, nuestro más alto honor, y los nombramos embajadores especiales para la modernización colonial, con autoridad para implementar sus métodos en cualquier territorio español. Durante la ceremonia de investidura, Esperanza llevaba una tiara diseñada especialmente para la ocasión, con diamantes organizados en forma de rosa, simbolizando el jardín donde había comenzado su transformación. Majestad, dijo Esperanza durante su discurso de aceptación, este honor no me pertenece solo a mí, sino a cada persona que ha creído que el futuro puede ser mejor que el pasado. Prometo usar estos títulos y esta autoridad para continuar construyendo un mundo donde todos los seres humanos puedan alcanzar su máximo potencial. La permanencia de 6 meses en España les permitió establecer conexiones con intelectuales, reformadores y progresistas de toda Europa. Sus ideas sobre educación, gestión social y desarrollo económico fueron publicadas en tratados que se distribuyeron por universidades y gobiernos de todo el continente. Esperanza, le dijo Carlos una noche mientras paseaban por los jardines del Palacio Real, ¿te das cuenta de que hemos pasado de amo y esclava a consejeros del rey de España? Me doy cuenta de que el amor verdadero puede transformar no solo vidas individuales, sino sociedades enteras, respondió ella. Y que cada persona que liberamos, cada mente que educamos, cada injusticia que corregimos, hace que el mundo entero sea un lugar mejor. Cuando regresaron a Cuba en 1855, fueron recibidos como héroes conquistadores. Pero para ellos, el verdadero honor era ver las sonrisas en los rostros de los niños que ahora sabían leer, la dignidad en los trabajadores que habían ganado su libertad, y la esperanza en los ojos de familias que estaban construyendo un futuro mejor. La expansión internacional del modelo y su impacto global. Al regresar de España, Carlos y Esperanza encontraron que su modelo había crecido orgánicamente más allá de sus sueños más ambiciosos. Las comunidades Santos Mendoza ahora existían en 47 ubicaciones a través del Imperio Español, y consultas internacionales llegaban diariamente de colonias francesas, británicas, holandesas e incluso de estados del sur de Estados Unidos. El modelo ha evolucionado independientemente en cada ubicación, reportó don Aurelio, ahora director de Operaciones Internacionales, durante su primera reunión tras el regreso. Los principios centrales permanecen, pero cada comunidad ha desarrollado innovaciones específicas para sus circunstancias locales. En Puerto Rico, las comunidades habían desarrollado sistemas cooperativos de agricultura donde los ex-esclavos poseían acciones en las plantaciones. En Filipinas, habían integrado técnicas agrícolas asiáticas con métodos africanos y europeos, creando sistemas de cultivo 40% más eficientes. En México, las comunidades se habían convertido en centros de innovación tecnológica, produciendo herramientas y maquinaria que se exportaba a todo el continente. Pero el desarrollo más emocionante, añadió don Aurelio,
es que 3 gobiernos europeos han solicitado formalmente nuestra asesoría para abolir gradualmente la esclavitud en sus colonias usando nuestro modelo. Francia, impresionada por los resultados económicos, había invitado oficialmente a Carlos y Esperanza a establecer comunidades piloto en Martinica y Guadalupe. Inglaterra quería implementar el modelo en Jamaica y Barbados. Incluso Holanda había expresado interés para sus colonias en Surinam. Esto significa, dijo Carlos con emoción, que podríamos ver el fin de la esclavitud en toda América durante nuestras vidas. El impacto había trascendido lo económico y social para convertirse en un movimiento intelectual. La filosofía Santos Mendoza se enseñaba en universidades europeas como un ejemplo de cómo la innovación social podía generar beneficios económicos superiores a sistemas tradicionales de explotación. Miguel, ahora de 15 años, había sido aceptado en la Universidad de Salamanca para estudiar ingeniería, convirtiéndose en el primer ex-esclavo en recibir educación universitaria europea. Su madre Rosa había publicado un libro sobre técnicas agrícolas innovadoras que se había convertido en texto obligatorio en escuelas de agricultura de España y Francia. Señora Mendoza, la contactó un periodista del London Times durante una visita. ¿Cómo explica que un modelo desarrollado en una plantación cubana esté influenciando políticas coloniales globales? Porque las verdades fundamentales sobre la naturaleza humana son universales, respondió Esperanza. El deseo de libertad, la necesidad de dignidad, el impulso de crear y mejorar existen en cada persona, independientemente de su origen. Cuando honramos esas verdades, los resultados son inevitablemente superiores. En 1856, Carlos y Esperanza establecieron la Academia Internacional Santos Mendoza para el Desarrollo Social, donde administradores coloniales de todo el mundo venían a estudiar los métodos de transición de sistemas esclavistas a economías basadas en trabajo libre y educación. La academia se convirtió en el centro intelectual más influyente de América, con estudiantes que regresaban a implementar reformas en colonias de África, Asia y América. El campus, construido en los terrenos expandidos de la antigua plantación El Paraíso, incluía bibliotecas con textos en 12 idiomas, laboratorios de innovación agrícola, y residencias para estudiantes de 30 países. ¿Saben cuál es mi mayor orgullo?, les dijo Esperanza a los primeros graduados de la academia durante la ceremonia de clausura. No es que hayan aprendido métodos para mejorar la productividad, sino que han comprendido que el verdadero desarrollo solo es sostenible cuando beneficia a todos los miembros de una sociedad. Entre los graduados estaba Jean-Baptiste Moreau, quien implementaría reformas en las colonias francesas de África Occidental, Robert Campbell, que llevaría el modelo a colonias británicas en la India, y María Elena Vázquez, la primera mujer administradora colonial española, que establecería comunidades modelo en Centroamérica. Estimados graduados, continuó Carlos durante su discurso, ustedes son semillas de transformación que plantarán jardines de justicia en todo el mundo. Recuerden siempre que el cambio verdadero comienza con el reconocimiento de la dignidad inherente en cada ser humano. Esa noche, mientras Carlos y Esperanza caminaban por los jardines donde se habían conocido 8 años atrás, se detuvieron frente a las rosas que ahora crecían en jardines diseñados y mantenidos por estudiantes de la academia. ¿Te acuerdas del día que me golpeaste aquí por cortar estas rosas?, le preguntó Esperanza con una sonrisa. Me acuerdo del día que una mujer extraordinaria me enseñó que la verdadera nobleza se demuestra en cómo tratamos a quienes consideramos inferiores, respondió Carlos. Y que el amor puede ser la fuerza más transformadora del universo. Y ahora tenemos estudiantes de 30 países aprendiendo esa lección, dijo Esperanza. ¿Puedes imaginar el mundo que van a construir? Los datos irrefutables que validaron la revolución social. En 1858, 10 años después del inicio del experimento, la Real Academia de Ciencias de Madrid publicó un estudio exhaustivo titulado Análisis Económico y Social del Modelo Santos Mendoza. Una década de transformación colonial. Los números eran tan extraordinarios que muchos académicos inicialmente dudaron de su veracidad hasta que inspecciones independientes confirmaron cada estadística. Distinguidos colegas, presentó el doctor Alfonso Herrera, economista principal del estudio, durante la conferencia en Madrid. Los datos que presentamos hoy desafían fundamentalmente nuestras concepciones sobre eficiencia económica y organización social. Las estadísticas principales eran revolucionarias. Productividad económica. Las 47 comunidades Santos Mendoza producían en promedio 180% más ganancias por hectárea que plantaciones tradicionales equivalentes. La diferencia era tan consistente que había llevado a la adopción voluntaria del modelo en 200 plantaciones adicionales que no habían participado en el programa oficial. Costos operativos.
Los gastos en supervisión y control habían disminuido 75% en promedio, mientras que la inversión en educación y mejoras sociales había generado retornos del 400% en un periodo de 5 años. Innovación tecnológica. Los trabajadores libres en las comunidades Santos Mendoza habían desarrollado 127 innovaciones agrícolas e industriales, de las cuales 43 habían sido patentadas y licenciadas a operaciones en otros países, generando ingresos adicionales sustanciales. Indicadores sociales. La mortalidad infantil había disminuido 85%, la alfabetización había alcanzado 95% en niños y 70% en adultos, y no se había registrado ni un solo incidente de rebelión o sabotaje en ninguna de las comunidades durante toda la década. Pero quizás el indicador más significativo, continuó el doctor Herrera, es la lealtad institucional. Mientras que plantaciones tradicionales experimentan tasas de fuga de esclavos del 15 a 20% anual, las comunidades Santos Mendoza reportan tasas de retención voluntaria del 98%. Los trabajadores no solo se quedan, sino que recomiendan activamente el modelo a otros. El estudio también documentó el impacto multiplicador del modelo. Cada comunidad Santos Mendoza había estimulado el desarrollo económico regional, creando mercados para productos locales, servicios profesionales y actividades comerciales que beneficiaban a poblaciones circundantes. En términos macroeconómicos, concluyó el estudio, si el modelo Santos Mendoza fuera implementado en todas las colonias españolas, las ganancias imperiales podrían aumentar entre 300 a 400%, mientras que los costos de administración colonial disminuirían significativamente. La culminación del legado y la visión del futuro. En diciembre de 1860, 12 años después de aquella humillación pública en los jardines, Carlos y Esperanza se encontraban de pie en el mismo lugar, pero el mundo había cambiado completamente a su alrededor. La antigua plantación El Paraíso se había convertido en la Universidad Internacional Santos Mendoza, con estudiantes de 45 países que venían a estudiar lo que ahora se conocía como ciencias de la transformación social. Miguel, ahora de 20 años y graduado con honores en ingeniería por la Universidad de Salamanca, había regresado como director del Departamento de Innovación Tecnológica. Su madre Rosa dirigía la Escuela de Agricultura Sostenible, donde técnicas desarrolladas por ex-esclavos se enseñaban a futuros administradores de todo el mundo. «¿Puedes creer que hace 12 años yo era solo una esclava cortando estas rosas?», le dijo Esperanza a Carlos, tocando suavemente los pétalos de una rosa blanca. «Y yo era un hombre amargado que creía que el poder se ejercía a través del miedo», respondió él. «Mira lo que hemos construido juntos». El panorama era extraordinario. Donde antes había cabañas de esclavos, ahora se alzaban residencias dignas para profesores y estudiantes. Los antiguos campos de caña habían sido transformados en laboratorios agrícolas experimentales. La Casa Grande se había convertido en la biblioteca más importante de América, con más de 50,000 volúmenes en 20 idiomas. Pero el cambio más significativo era humano. En el campus convivían armoniosamente personas de todas las razas, nacionalidades y clases sociales, unidos por la búsqueda común de conocimiento y progreso social. «Señora Mendoza», se acercó un joven estudiante africano, «mañana defiendo mi tesis sobre métodos de irrigación desarrollados en mi aldea natal. ¿Podría honrarme con su presencia?» «Será un honor, Kofi», respondió Esperanza con calidez. «Tu trabajo sobre técnicas ancestrales africanas está revolucionando la agricultura en 3 continentes». Esa noche, durante la cena anual de graduación, Carlos se dirigió a los 200 graduados que regresarían a sus países como agentes de transformación. «Queridos graduados, ustedes llevan consigo algo más valioso que conocimientos técnicos. Llevan la prueba viviente de que es posible construir sociedades basadas en justicia, respeto mutuo y desarrollo compartido». Esperanza añadió: «Recuerden siempre que cada persona que encuentren, sin importar su origen o condición, tiene dentro de sí el potencial para contribuir algo extraordinario al mundo. Su trabajo es ayudar a despertar ese potencial». Entre los graduados estaban futuros líderes que abolirían la esclavitud en Brasil, establecerían sistemas educativos en África, y crearían cooperativas agrícolas en Asia. Las semillas plantadas en una plantación cubana estaban germinando por todo el mundo. «Carlos», le susurró Esperanza mientras aplaudían a los graduados, «¿te das cuenta de que nuestro amor se ha multiplicado en miles de vidas transformadas?» «Me doy cuenta de que el amor verdadero nunca termina con las 2 personas que se aman», respondió él. «Se expande infinitamente, tocando vidas que ni siquiera podemos imaginar». Esa madrugada, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luna, se detuvieron frente a un monumento que los estudiantes habían erigido,
una estatua de bronce que los mostraba trabajando juntos en los jardines, con una inscripción que decía: el amor que transforma el mundo comienza con el coraje de ver la dignidad en cada ser humano. ¿Sabes cuál es mi mayor felicidad?, le preguntó Esperanza. ¿Cuál? Que cuando muramos, el mundo será mejor lugar del que encontramos. Y que ese mejoramiento continuará mucho después de que nos hayamos ido. Carlos la besó suavemente, sabiendo que habían logrado algo que muy pocas personas en la historia consiguen: transformar su amor personal en una fuerza de cambio que trascendería generaciones. La historia de Carlos y Esperanza nos enseña verdades profundas que trascienden tiempo y geografía. En 1848, una esclava humillada y un hacendado cruel demostraron que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo corazones individuales, sino sistemas sociales completos. Su transformación comenzó con un momento de reconocimiento mutuo de la humanidad del otro. Carlos vio en Esperanza no una propiedad, sino una persona extraordinaria con dignidad inherente. Esperanza vio en Carlos no un opresor irredimible, sino un hombre herido que podía sanar y crecer. El primer principio transformador. El cambio real comienza cuando dejamos de ver a otros como categorías o estereotipos, y empezamos a verlos como seres humanos complejos con potencial infinito. Su amor no se limitó al romance personal, sino que se convirtió en una filosofía de vida. Si cada persona es tratada con respeto, oportunidad y dignidad, florecerá de maneras que beneficiarán a toda la sociedad. Los resultados fueron innegables: productividad superior, innovación constante, estabilidad social y prosperidad compartida. El segundo principio transformador. Las relaciones basadas en respeto mutuo y desarrollo compartido siempre superan a los sistemas basados en dominación y explotación. Carlos aprendió que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de elevar a otros. Esperanza descubrió que la libertad personal sin responsabilidad social es incompleta. Juntos crearon un modelo donde el éxito individual y el bienestar colectivo se reforzaban mutuamente. El tercer principio transformador. El liderazgo auténtico se mide por cuántas personas elevamos, no por cuántas controlamos. Su historia también nos enseña sobre la resistencia al cambio. Los conservadores de su época, representados por don Sebastián Morales, no se oponían por maldad intrínseca, sino por miedo. Miedo a perder privilegios, miedo a lo desconocido, miedo a que el cambio revelara la injusticia de sus posiciones anteriores. El cuarto principio transformador. La resistencia al progreso generalmente viene del miedo, no de la maldad. La compasión por quienes se oponen al cambio puede ser más efectiva que la confrontación. Pero quizás la lección más poderosa de Carlos y Esperanza es que el amor transformador requiere coraje. Coraje para desafiar normas sociales injustas, coraje para arriesgar posición y comodidad por principios, coraje para creer que el futuro puede ser radicalmente diferente al pasado. El quinto principio transformador. El amor verdadero siempre requiere valentía, porque amar auténticamente significa estar dispuesto a sacrificar privilegios injustos por el bienestar de todos. En nuestro mundo moderno, las formas de opresión pueden haber cambiado, pero los principios transformadores permanecen constantes. Aún existen plantaciones mentales donde las personas son clasificadas y limitadas por su origen, raza, género, clase social o nacionalidad. Aún hay Carlos que ejercen poder sin compasión, y esperanzas cuyo potencial es desperdiciado por sistemas injustos. ¿Qué plantaciones mentales existen en tu propia vida? ¿A quién estás viendo como categoría en lugar de como persona completa? ¿Hay alguna esperanza en tu círculo cuyo potencial podrías ayudar a desarrollar? ¿Hay algún Carlos herido que necesita ver un modelo diferente de poder y éxito? La transformación que comenzó en los jardines de Cuba en 1848 continúa hoy cada vez que alguien elige ver dignidad donde otros ven inferioridad, cada vez que alguien usa su privilegio para elevar a otros en lugar de mantenerse superiores, cada vez que alguien cree que el amor puede ser más poderoso que el miedo. Como Carlos y Esperanza, tienes una lección que hacer cada día. Vas a usar tu poder, sea cual sea, para mantener el status quo, o para crear un mundo más justo. Vas a ver a otros como competencia a vencer, o como compañeros a elevar. Vas a permitir que el miedo limite tus posibilidades, o vas a dejar que el amor expanda tu impacto. La historia de amor que comenzó con una rosa cortada accidentalmente se convirtió en un jardín que floreció por generaciones. Tu historia de amor, con tu pareja, tu familia, tu comunidad, tu mundo, todavía se está escribiendo. ¿Qué tipo de jardín vas a cultivar? El mundo está esperando tu respuesta. Porque como nos enseñaron Carlos y Esperanza, el amor verdadero no solo transforma a quienes se aman, sino que se convierte en una fuerza que puede cambiar la historia misma.